Hoy me he despertado antes del amanecer. El aire del barracón estaba pesado, una mezcla de aliento humano, humedad y ese polvo invisible que se posa sobre todo lo que aún vive. Durante unos segundos no recordé dónde estaba. Fue un instante breve, pero suficiente para que mi mente inventara una habitación con paredes limpias, una mesa, un cuaderno, quizá una taza de café. Luego la realidad se impuso. El suelo helado, los cuerpos inmóviles a mi alrededor, el sonido áspero de una tos que parecía venir del fondo de la tierra. A veces pienso que la memoria es un refugio, pero también una trampa. Cuanto más me aferro a lo que fui, más lejos me siento de lo que soy. Sin embargo, incluso aquí, en medio de esta desnudez de sentido, descubro una paradoja. El sufrimiento puede transformarse en un espacio donde uno se reencuentra con lo esencial. No hay distracciones, no hay promesas, solo el hecho puro de existir y la pregunta que no deja de repetirse: ¿para qué? Recuerdo a un compañero de litera, un hombre que había sido maestro de música en Viena. Solía hablarme de sus alumnos, de cómo uno de ellos, un niño con las manos pequeñas y temblorosas, aprendió a tocar el violín hasta hacerlo sonar como si el alma misma respirara a través de las cuerdas. Ayer el maestro murió. Nadie dijo una palabra. Pero esta mañana, mientras esperábamos el recuento, creí escuchar una melodía muy tenue, casi imaginaria, que parecía flotar por encima de nuestras cabezas. Quizá era el eco de aquel niño, o la memoria del maestro. Quizá era solo mi necesidad de creer que nada se pierde del todo. He aprendido que el sufrimiento, cuando no puede evitarse, deja de ser solo dolor físico o humillación moral. Se convierte en una tarea, una responsabilidad. Cada instante en que elegimos cómo responder a lo inevitable, afirmamos algo sobre quiénes somos. No podemos controlar lo que ocurre, pero sí lo que significa para nosotros. Eso, pienso, es lo que me mantiene en pie. La libertad última del hombre, la de elegir su actitud ante el destino. No soy un santo. Hay días en que me descubro odiando, otros en que me hundo en la indiferencia. Pero incluso entonces, en medio de la rabia o la apatía, algo en mí observa, esa parte silenciosa que no se deja arrastrar del todo, que dice: esto también pasará, y tú seguirás siendo tú. Quizá sea eso lo que en otros tiempos llamábamos alma. Esta tarde, mientras trabajábamos cargando piedras, un guardia me gritó por detenerme unos segundos. Sentí cómo la sangre me subía al rostro. No respondí, me limité a mirar el horizonte. El sol estaba cayendo y el cielo tenía un color de cobre fundido. En ese momento pensé: incluso aquí, alguien podría mirar ese mismo cielo y encontrarlo hermoso, no el mismo color, no la misma intensidad, pero sí la misma posibilidad de sentido. Y entendí que esa capacidad de ver belleza, incluso en el sufrimiento, es lo que nos diferencia de quienes solo obedecen al vacío. El sufrimiento no ennoblece por sí mismo. Lo sé,
puede destruir, degradar, vaciar, pero si uno logra encontrarle una dirección, una razón, aunque sea mínima, entonces se transforma. No es el dolor lo que purifica, sino el modo en que lo enfrentamos. Si puedo sufrir por algo o por alguien, si mi sufrimiento tiene un para qué, deja de ser pura oscuridad. A veces me repito una frase sencilla. Quien tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. No sé si la inventé aquí o si la traje conmigo desde antes, pero cada día la compruebo. Hay quienes sobreviven porque esperan reencontrarse con un ser querido. Otros porque sueñan con terminar un trabajo inacabado, una obra, una idea. En mi caso, creo que me mantiene vivo la necesidad de entender, de dejar constancia de que incluso en la mayor deshumanización, el espíritu puede permanecer libre. He observado a muchos morir, y a algunos seguir viviendo mucho después de que sus cuerpos ya parecieran vencidos. No es la fuerza física lo que los sostiene, sino algo que se escapa a toda medición. Una especie de orientación interior, una fe sin nombre. Y me pregunto si el sufrimiento no es, en el fondo, una forma extrema de llamada, una invitación a mirar dentro, a descubrir qué queda cuando todo lo demás ha sido arrancado. Esta noche escribiré en un trozo de papel que he conseguido. No sé si alguien lo leerá algún día. Quizá el viento lo lleve fuera del campo, o quizá se pierda en el barro. Pero necesito escribirlo. Como quien deja una piedra en el camino para no olvidar el regreso. Hoy he aprendido que incluso el dolor más absurdo puede volverse significativo si lo acepto como mi tarea, no como castigo, sino como oportunidad de ser fiel a mí mismo. Mientras lo escribo, oigo pasos fuera. La oscuridad se espesa y el frío se cuela por las rendijas. Pero dentro de mí hay un pequeño espacio que no pertenece a nadie. En ese lugar invisible, aún puedo decidir. Y esa decisión, tan silenciosa, tan frágil, es mi victoria. Mañana todo será igual. El trabajo, los gritos, el hambre. Pero ahora sé que cada día, aunque se repita, puede contener un sentido distinto. No está en lo que sucede, sino en la mirada que elijo sostener. Quizá el sentido del sufrimiento sea precisamente ese. Recordarnos que, incluso en medio de la pérdida, seguimos siendo libres para amar, para creer, para dar significado. Apago la vela improvisada. Escucho las respiraciones lentas de quienes duermen a mi alrededor. No sé qué quedará de nosotros cuando todo esto acabe. Pero sí sé que, mientras haya una sola chispa de sentido, incluso el infierno puede ser habitado sin perder el alma. Y esa, quizá,
sea la verdadera forma de la esperanza.